Hola, muy buenas noches a todas y a todos. Me da mucho, de verdad, muchísimo gusto estar platicando acá con todas y con todos ustedes, y también pues agradezco mucho la atención de las personas que siguen la transmisión en vivo. Como ya comentaban acá los compañeros, pues yo soy la diputada más joven del Congreso de la Unión. Yo inicié este encargo con muchísima responsabilidad a los 21 años, que es la edad mínima requerida para ser diputado federal, tener 21 años cumplidos en el momento o en el día de la elección. Bueno, ahora ya tengo 23 y formo parte de varias comisiones. Una de ellas es la Comisión de Juventud y Diversidad Sexual, donde soy secretaria. También pertenezco a la Comisión de Medio Ambiente y a la Comisión de Salud, pero además estoy en el Comité de Ética, que me parece pues muy importante pertenecer a este comité, no nada más porque tiene que ver con mis estudios académicos. Yo estudié filosofía, sino por la importancia que tiene el ejercicio correcto y el desenvolvimiento que tenemos los y los diputados. Y bueno, a propósito del Día de la Juventud, pues como ustedes saben, justamente en este panorama tan grave que estamos teniendo en el tema de la pandemia, en el tema de la crisis sanitaria, pero además de una crisis económica, pues vemos que los más afectados somos siempre justamente los jóvenes. Y lo digo porque pues hay datos que respaldan estos dichos. Por ejemplo, el tema de la deserción escolar, que hace unos días el PNUD sacó estadísticas y cifras donde se habla de que aproximadamente 1,5 millones de jóvenes van a abandonar los estudios en educación básica y en educación superior. Y esto por diferentes razones. La principal es por falta de recursos económicos, porque pues quienes llevaban ingreso a las familias perdieron sus empleos o vieron mermados sus ingresos ahora durante la temporada de la cuarentena, pero también por otras razones, por ejemplo, la falta de equipos, de computadoras, de teléfonos que les permitan acceder ahora a la educación a distancia, que ha sido pues este proceso de transición a servicios de Internet, y muchos también a servicios incluso de electricidad. Entonces, a pesar del gran porcentaje que somos los jóvenes, que somos pues una representación numérica muy importante, vemos que mucho del acceso a nuestros derechos se ve mermado y se ve perjudicado y obstaculizado por este tipo de situaciones. Otro factor importante que vino a hacer estragos al de por sí ya pues poco funcional sistema que tenemos es el trabajo en los jóvenes. Para empezar, esto ya era un problema de hace tiempo, el tema de falta de empleos para los jóvenes, y los empleos que había o que siguen habiendo menos, pero siguen habiendo algunos, en el tema de trabajo informal o trabajo sin prestaciones o mal pagados, o que pedían pues que los jóvenes se quedaran más tiempo, pero son a los primeros que despiden, o a quienes les piden que se adecúen a recibir un salario menor con tal de seguir manteniendo pues su empleo y por lo tanto una fuente de ingresos para sus familias y para ellos mismos. El porcentaje de despidos que hubo en total en el país asciende a más de 10 millones de personas desempleadas, y de estos 10 millones el 70% corresponde a despidos de personas jóvenes. Y otro ejemplo, justamente con los jóvenes que trabajan como prestadores de servicios de salud, y me refiero
pues a médicos residentes internos, a enfermeras y a enfermeros también, quienes, pues si de por sí el gremio de los prestadores de servicio de salud parece, o no parece, fueron abandonados, pues con mayor razón los jóvenes, porque pareciera que hay una mentalidad de que los jóvenes no se enferman o de que no necesitan equipos de protección. Ese es otro tema muy importante. Y bueno, todo esto nos deja ver un panorama pues sumamente grave, donde muchos jóvenes que habían iniciado algún negocio, muchos de ellos tuvieron que cerrar, pequeñas y medianas empresas que eran pues guiadas y manejadas por jóvenes, así como los empleos, así como el tema de deserción escolar, que este tema en específico nos va a regresar 5 años. Los números de las personas que continúan estudiando y que egresan de sus estudios, pues van a ser los números que teníamos en el 2015. Y esto por las razones que ya les mencionaba. Así que, aparte de todo esto, sumémosle la poca atención que hay a la salud mental y pues muchos pensarían que por la actitud natural que se nos atribuye a los jóvenes de optimismo, de energía, de vitalidad, pues pareciera que no pasa nada. Sin embargo, no se trata de que nosotros enfrentemos estos retos de manera innecesaria. De por sí, el tema de la pandemia pues ha traído muchos estragos a nivel mundial, pero hay una gran brecha todavía porque pareciera que para los jóvenes es más difícil. Y aquí hay un tema muy importante porque pues no todos los jóvenes tenemos las mismas oportunidades, ni las mismas, ni la misma accesibilidad a los derechos que deberíamos de tener y deberíamos de ejercer plenamente. Y me refiero a que si para cualquier persona es difícil atravesar esta situación por todos los temas y por muchos otros que no alcanzo a mencionar, para los jóvenes es más difícil, pero para los jóvenes indígenas, por ejemplo, para las mujeres jóvenes, para las madres jóvenes, y sumado a eso si son madres solteras, o para jóvenes con discapacidad, esta brecha para acceder al ejercicio de los derechos es todavía mayor. Si es posible, todavía se vuelve pues muchísimo más difícil poder ejercer estos derechos en plenitud. Entonces, se habla de posiciones muy diversas de las juventudes, con realidades muy diferentes y que todo pareciera que siempre lo agrupan como los jóvenes, como si fuera una esfera aislada de todo lo demás, cuando no es así. Yo siempre digo que es un tema y un eje que debe de verse de manera transversal, porque los jóvenes estamos en todos lados, jóvenes en el espacio público, jóvenes en la política, jóvenes en el deporte, jóvenes ahora con médicos, con enfermeros, etcétera, ¿no? Hay un sinfín de mundos en los que los jóvenes pertenecemos, y por eso es tan importante tener una perspectiva y una visión encaminada a observar los déficits que tenemos las y los jóvenes para que estas brechas se vuelvan pues un poco más parejas y que se aspire a lograr un piso igualitario pues para todos. Quiero comentarles también para empezar a cerrar, porque quisiera escuchar sus preguntas, quiero comentarles que varios legisladores de varios grupos parlamentarios, tengo entendido que de todos, han propuesto y hemos respaldado el tema del ingreso mínimo vital. Esto inicia como un derecho, es la incorporación, es la creación de un derecho nuevo que va dirigido al artículo 4 constitucional y bueno, tiene que ver con que todas las personas debemos de tener
un ingreso mínimo que alcance a, pues a cubrir todas las necesidades, todos los aspectos fundamentales para una vida digna. Es importante este concepto, para una vida digna. Pues ahora con este tema justo de la pandemia y de la crisis económica que ya empezamos a atravesar, pues ha surgido la propuesta de un ingreso mínimo vital de emergencia. Y esto tiene que ver, esto sí, con un apoyo monetario en que subsane o cubra pues este ingreso mínimo por al menos 3 meses, con oportunidad de prorrogarse hasta 6 meses, dependiendo de las condiciones económicas y de las condiciones de la persona que lo recibe, pero va dirigido a personas tanto con trabajo formal como informal, como personas desempleadas. Esto para garantizar, primero, como mencionaba, una equidad de oportunidad, un piso parejo para todas y para todos, pero también con intenciones de que esto sea pues un catalizador para reactivar la economía. Esta ha sido una propuesta que me parece muy importante porque al ser los jóvenes los más afectados, también podrían ser y las personas más beneficiadas justamente con este tema del ingreso mínimo vital. Como mencioné, es una propuesta que ha surgido desde el Congreso de la Unión, que varias diputadas y diputados, así como senadoras y senadores han respaldado, y que en lo personal me parece sumamente importante tener en la mira. Como mencionaba Hendrik hace unos minutos, tiene que ver mucho con el tema de participación, de comprometerse y de estar observando lo que sucede, porque si bien es cierto que pues tenemos muchos obstáculos, estos obstáculos pueden agravarse o pueden mitigarse en mayor o menor medida dependiendo de las acciones que tome el Estado y que tome en este caso el gobierno mexicano. Por eso creo que es muy importante pues seguir la pista de estas propuestas y saber lo que resulta de ellas. Entonces, pues yo cerraría justo con esta aportación que se hace desde el Congreso de la Unión con el tema del ingreso mínimo vital. Y quisiera escuchar sus comentarios y preguntas también si las hubiera.